Tengo 45 años y lo que voy a contar te perturbará. No busco justificarme, solo exponer los hechos crudos tal como sucedieron. Todo empezó de una manera que jamás imaginé posible, en una casa donde las paredes guardan secretos que nadie debería conocer. La vida tiene formas retorcidas de llevarnos por caminos que nunca planeamos recorrer. Mi hijo Miguel, de 19 años, siempre había sido el centro de mi atención. No por las razones correctas, como descubriría después. La tensión comenzó a construirse de manera imperceptible, como una bomba de tiempo que nadie ve hasta que explota. Durante años había sido ese niño que me acompañaba a todas partes, pero algo cambió. Algo oscuro y prohibido comenzó a crecer entre nosotros. Vivíamos solos en una casa alejada de la ciudad, donde el silencio amplificaba cada sonido, cada mirada, cada roce accidental. La distancia con el mundo exterior solo intensificaba lo que estaba por venir. Era una casa modesta, pero las 4 paredes que nos rodeaban se convirtieron en testigos mudos de deseos que nunca deberían haber existido. Todo cambió cuando regresó de la universidad para las vacaciones. Ya no era el niño que recordaba. Su cuerpo había cambiado, músculos definidos donde antes había suavidad infantil. Su voz era más profunda, y la manera en que me miraba, había algo diferente, algo prohibido en esos ojos que me seguían por la casa. Cada movimiento suyo exudaba una masculinidad que me perturbaba y, para mi vergüenza, me atraía. Recuerdo ese día con una claridad perturbadora. Estaba en la cocina, con las manos mojadas por el agua de los platos, cuando sentí su presencia detrás de mí. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que me hizo temblar. No era la primera vez que estábamos solos, pero algo en el ambiente había cambiado. La tensión era casi palpable, como electricidad estática antes de una tormenta. ¿Todo bien?, pregunté, intentando ignorar cómo su mirada recorría mi cuerpo. Podía sentir el peso de sus ojos sobre mí, explorando cada curva con un descaro que me hizo estremecer. Su respuesta fue un gruñido apenas audible, animal, primitivo. Me giré y lo encontré más cerca de lo que esperaba. El espacio entre nosotros se había reducido a centímetros, y pude oler su colonia mezclada con algo más básico, más masculino. «Hay algo que necesito decirte», susurró con una voz que no reconocí. No era la voz de mi hijo, era la voz de un hombre que sabía exactamente lo que quería. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me odié por ello. Sentí un calor familiar expandiéndose por mi vientre, una humedad traicionera que me hizo apretar los muslos. Lo que sucedió después fue rápido, intenso y prohibido. Sus labios encontraron los míos con una urgencia animal. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso cargado de deseo reprimido, de tensión acumulada, de todo lo que no debería existir entre una madre y su hijo. Sus manos grandes me sujetaron por la cintura, presionándome contra la encimera de la cocina. Pude sentir su excitación presionando contra mí, y una parte retorcida de mi ser se regocijó en ello. Las semanas siguientes fueron un infierno de deseo y culpa. Cada encuentro en los pasillos estaba cargado de tensión sexual. Las miradas furtivas se convirtieron en roces accidentales. Los buenos días se transformaron en susurros cargados de promesas pecaminosas. Ya no éramos madre e hijo. Éramos 2 cuerpos ardiendo en deseo prohibido, luchando contra una atracción que sabíamos incorrecta pero que no podíamos evitar. Una noche, mientras lavaba los platos, sus manos se deslizaron por mi cintura. No dije nada cuando sus labios encontraron mi cuello. No lo detuve cuando sus manos exploraron mi cuerpo con una familiaridad que debería haberme repugnado. En lugar de eso, me arqué contra él, dejando que el deseo nublara mi juicio. «Esto está mal», susurré, pero mis manos ya estaban buscando su cuerpo, explorando músculos jóvenes y firmes que no debería desear. «Todo está mal», respondió él, mientras sus dedos encontraban lugares que me hicieron gemir. «Pero se siente tan bien». La tensión alcanzó su punto máximo una noche de tormenta. Los truenos ahogaron nuestros gemidos mientras nos entregábamos a la lujuria más básica y prohibida. Fue salvaje, intenso, primitivo. Sus manos me exploraron con una urgencia que me hizo olvidar quiénes éramos. Sus labios marcaron mi piel como si quisiera reclamarme. Cada embestida fue un recordatorio de lo prohibido de nuestro deseo, y eso solo lo hizo más intenso. La culpa vino después,
como siempre viene. Yaciendo en la cama, con la respiración entrecortada y el cuerpo húmedo de sudor, la realidad de lo que habíamos hecho nos golpeó con fuerza. No hablamos. No podíamos. Las palabras sobraban en un momento donde la vergüenza y el remordimiento comenzaban a asentarse. Los días siguientes fueron una tortura. Cada mirada estaba cargada de culpa y deseo. Cada roce accidental reavivaba memorias que intentábamos suprimir. La tensión sexual seguía allí, palpitante, amenazando con consumirnos nuevamente en cualquier momento. Intentamos mantener las distancias, pero en una casa pequeña, eso era casi imposible. Los encuentros casuales en el pasillo se volvieron más frecuentes. Las noches se llenaron de sonidos ahogados y gemidos silenciados. Cada vez que sucumbíamos, nos prometíamos que sería la última vez. Cada vez mentíamos. La situación se volvió insostenible. El deseo constante, la culpa aplastante, el secreto que nos consumía, todo se acumulaba, amenazando con destruirnos. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil. Tenía que terminar. Esto no puede continuar, le dije una mañana, después de otra noche de pasión prohibida. Vi el dolor en sus ojos, mezclado con algo más oscuro, más primitivo. Lo sé, respondió, pero su cuerpo se movió hacia mí, buscando ese contacto que sabíamos incorrecto. La separación fue inevitable. No hubo palabras dulces ni promesas de amor eterno. Solo la cruda realidad de lo que habíamos hecho y la necesidad de alejarnos antes de que todo empeorara. Él volvió a la universidad, y yo me quedé con los recuerdos de noches prohibidas y placeres culpables. Meses después, nos encontramos en un café neutral. La tensión seguía allí, latente, pero diferente. He estado pensando, dijo, sus ojos evitando los míos. Lo que hicimos, no podemos borrarlo, pero tampoco podemos permitir que nos defina. Asentí, entendiendo lo que no decía. El deseo seguía allí, palpitante bajo la superficie, pero ambos sabíamos que debíamos enterrarlo. No hablamos de amor ni de sentimientos. Hablamos de la necesidad de seguir adelante, de enterrar esas noches de pasión prohibida en lo más profundo de nuestras memorias. Esta no es una historia de amor. Es una historia de lujuria descontrolada, de líneas que no deberían cruzarse, de momentos de placer que condenan el alma. No busco comprensión ni perdón. Solo comparto la verdad cruda de lo que sucede cuando el deseo supera la moral, cuando la lujuria eclipsa el sentido común. El morbo de esta historia no está en los detalles explícitos, sino en saber que en algún lugar, detrás de paredes aparentemente normales, una madre y su hijo cruzaron todas las líneas posibles, dejando marcas que ninguno podrá borrar jamás. La tensión, el deseo, la culpa, todo sigue ahí, como un recordatorio constante de que algunos placeres, por intensos que sean, tienen un precio demasiado alto. Ahora, años después, cuando pienso en aquellos momentos, siento una mezcla de vergüenza y excitación que me perturba. El deseo prohibido nunca desaparece del todo. Solo aprendes a vivir con él, a mantenerlo enterrado en lo más profundo de tu ser, donde nadie pueda encontrarlo. Pero en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto, los recuerdos vuelven, tan vívidos y excitantes como siempre, recordándome que hay líneas que, una vez cruzadas, te marcan para siempre.